Vamos a explicar las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se cumplirán en aquella red coherente, es decir, que no esté en un arreglo o de configuraciones que resulten algo ilógico, como por ejemplo, algo ilógico y no coherente sería tener en un arreglo en paralelo fuentes de voltaje con diferentes valores. Bueno, pasemos a definir la primera ley de Kirchhoff, la cual es conocida como ley de Kirchhoff de corrientes, LKC por corrientes o también LKI por intensidad de la corriente. Y dice: esta primera ley establece que la suma algebraica de las corrientes que inciden en un nodo será igual a 0 para todo instante del tiempo. Para poder describir de mejor forma esta primera ley de Kirchhoff, consideren este circuito, donde 4 elementos están incidiendo en el nodo N, de tal forma que 4 corrientes estarían incidiendo en el nodo N. La expresión que me permitiría definir la primera ley de Kirchhoff para este ejercicio en particular sería la suma desde k igual con 1 así hasta 4 de los números de incidencia del elemento k con respecto al nodo n de la corriente del elemento k, que suele denotarse como I subíndice k, y todo esto igual a 0. Ahora, entonces, yo desarrollo esta expresión para un ejemplo como este y tendría lo siguiente. Y decimos el número de incidencia del elemento 1 con respecto al nodo n, el elemento 1 entra en el nodo n, negativo. El número de incidencia del elemento 2 con respecto al nodo n, 2 está saliendo de n, positivo. El elemento número 3 con respecto al nodo n, 3,n, está entrando, negativo. Y el número de incidencia 4, el elemento 4 con respecto al nodo n está saliendo, positivo. Y ya tendríamos mi ecuación de la primera ley de Kirchhoff para este ejercicio en particular. Por cada componente de la red eléctrica se va a estar anulando un nodo, y este nodo será conocido como el nodo base de referencia, siendo que los nodos que no han sido anulados se les conocerá como nodos independientes de la red, los cuales se van a denotar por medio del número 1, 2, 3, así hasta v menos c, siendo v el número total de nodos de la red menos c componentes. Ya se me estaba olvidando, como la forma en la cual se van a denotar los nodos base o de referencia, los que son anulados, será por medio de un 0, subíndice 1, si hablamos del nodo base de referencia del componente 1, subíndice 2, si hablamos del nodo base de referencia de la componente 2, y así. Ahora, por cada nodo base de referencia que se denota con los números, va a ser descrita una ecuación correspondiente a la primera ley de Kirchhoff, siendo que se generaliza la ecuación de la primera ley de Kirchhoff de esta manera: desde la suma de k igual con 1 hacia hasta, o más bien la suma de k igual con 1 hacia hasta lambda, siendo lambda el número total de elementos generales de la red, del número de incidencia del elemento k con respecto al nodo n por la corriente del elemento k, I subíndice k, igual a 0. Cada una de estas sumatorias tendrá que ser Esta sumatoria tendrá que ser elaborada para cada nodo independiente de la red eléctrica. Ahora, vamos con la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff, la ecuación de Kirchhoff de voltajes o LKV, la cual establece que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0 para todo instante del tiempo. Para este ejemplo en particular, tendríamos que esta es la expresión de la segunda ley de Kirchhoff, la cual es la sumatoria desde k igual con 1 así hasta el 5 del número de incidencia k, m de la caída de voltaje del elemento k, v subíndice k, igual a 0. Desarrollando la sumatoria tendríamos esto: número de incidencia elemento 1 con respecto a la malla m sería el elemento 1, número de incidencia del elemento 1 con respecto a malla m. El elemento número 1 pertenece a la malla m, sí, y su sentido coincide con el de la malla, sí, más 1. Elemento número 2 pertenece a la malla m, sí, su sentido coincide con el de la malla, sí, entonces sería más 2. Elemento número 3 pertenece a la malla m, su sentido coincide con el de la malla, no, menos 3. Elemento número 4 pertenece a la malla m, sí, su sentido coincide con el de la malla, no, menos 4. Elemento número 5 pertenece a la malla m, su sentido coincide con el de la malla, no, por eso es que tenemos para v1 y v2 positivo, mientras que para v3, v4 y v5 negativo. La forma en la cual nosotros vamos a generalizar la ecuación para la segunda ley de Kirchhoff es esta, donde la sumatoria va desde k igual con 1 así hasta lambda, siendo lambda el número de elementos generales de la red, del número de incidencia del elemento k con respecto a la malla m,
de la caída de voltaje del elemento K, V subíndice K igual a 0. Esta sumatoria tendrá que ser desarrollada para cada malla independiente de la red. Es por eso que aquí se pone para esta sumatoria, una de ellas para malla 1, una sumatoria para malla 2 y así hasta mu, siendo mu la forma en la cual se denota el número total de mallas independientes de la red. Ahora vamos a ver la coherencia o consistencia en la red. Una red será consistente si varias fuentes de corriente al estar en serie tienen el mismo valor. De la misma forma que si varias fuentes de corriente inciden en un nodo, deben respetar la primera ley de Kirchhoff. Por otra parte, una red también será consistente si dentro de su estructura eléctrica varias fuentes de voltaje al conectarse en un arreglo en paralelo tienen un valor y polaridad igual. A su vez, una red eléctrica seguirá siendo consistente cuando varias fuentes se encuentran a lo largo de una trayectoria cerrada conocida como malla, estas respetan la segunda ley de Kirchhoff. Por el momento es todo. Nos vemos en los próximos videotutoriales.